7:04. Pues sí, ya tenemos con nosotros a Antoni Bolinche, psicólogo especializado en el mundo de la pareja, también de la sexualidad, con quien vamos a hablar, obviamente, de la autoestima, del secreto de la autoestima, el secreto de la fuerza interior, que yo creo que es básico hoy por hoy con todo lo que está pasando, lo decíamos, ¿no? Al principio de la entrevista con Manu, cómo está todo, que si la inflación de los precios, que si la guerra que va a aumentar aún más los precios, que si la gasolina se está disparando, que si también las hipotecas van a subir, el tipo de interés de las hipotecas, bueno, claro, una serie de noticias que si sigues los medios de comunicación y te crees todo lo que dicen a pies juntillas, pues al final, oye, te pones debajo de la cama y hasta que amaine el temporal. Y no, eso no lo podemos hacer porque la vida sigue, lo decíamos antes, la acción es lo que sigue, es decir, el éxito sigue a la acción. El pensamiento sigue al cuerpo, por lo tanto hay que actuar y tenemos que tirar adelante con nuestra vida, con nuestra empresa, con todo lo que tengamos, porque tenemos esa capacidad. Pero a veces sí que es cierto que podemos entrar en flaqueza o que nos faltan fuerzas y no sabemos de dónde sacarlas. Antoni, bienvenido. Bien hallado. Me alegro de estar. ¿Cómo estás? Otro día contigo, Alex. Pues encantado, ya sabes, un poco en la filosofía de lo que comentabas con Manu. Todos podemos hacer aportaciones, sobre todo en épocas críticas. Y yo entiendo por época crítica, en este caso concreto, estamos en una crisis de modelo de civilización. Sí, clarísimo. El comunismo no era un modelo viable porque desincentivaba la iniciativa privada y el capitalismo sin antagonista se ha hipertrofiado y lo que ha hecho es crear unas grandes fortunas a costa de grandes zonas de precariedad económica en el mundo. ¿Qué proponemos los humanistas? Humanizar el capitalismo. O sea, no se trata de que hayan unos cuantos ricos y muchos pobres. Lo que se trata es de que la riqueza se reparta, pero se reparta voluntariamente, como ya han hecho algunas iniciativas en Norteamérica, empezando por Bill Gates, que se han dado cuenta que ya no les produce placer ganar dinero, porque han ganado demasiado. Y ahora se dan cuenta que lo que les produce placer es repartir ese dinero. Yo siempre digo que el dinero que nos enriquece no es el que tenemos, sino el que compartimos y repartimos. Que entienda que el éxito no se ha de medir por el dinero que tenemos, sino por la felicidad que favorecemos. Entonces el capitalismo se habrá humanizado y tendremos satisfacción por ganar el dinero con nuestro esfuerzo y nuestra realización personal, pero todavía tendremos más satisfacción al compartirlo y repartirlo. Es cierto que vivimos en una época de poca solidaridad, de excesivo egoísmo, pero cuando hago mis charlas o incluso en clases para profesionales de la psicología y saco el tema del egoísmo, digo, ¿consideráis que estamos en una sociedad egoísta? Y todo el mundo me dice que sí, y yo también lo comparto. Pero después hago la siguiente pregunta. A ver, que levante la mano aquel de vosotros que en algún momento se haya sentido ayudado por alguien. ¿Y sabes qué ocurre, Alex? ¿Qué ocurre? Que todo el mundo levanta la mano. O sea, a pesar de que vivimos en un mundo egoísta, también tenemos un componente solidario. Pero entonces, ¿el hombre no es un lobo para el hombre? No, eso decía Hobbes, recuperando una frase de Plauto. Yo creo que el hombre es ángel y demonio a la vez. Por tanto, puede ser lobo o puede ser agricultor que cuida la tierra y reparte los beneficios y comparte las hortalizas. Por tanto, todo depende de qué parte nuestra potenciemos. Somos ángel y demonio. Tenemos un eros y un tánatos, tenemos una parte positiva y una parte negativa. Y cada uno ha de decidir qué parte quiere desarrollar. Yo puedo convertirme, si creemos en el libre albedrío. Claro, es que todo es una cuestión de creencias filosóficas y existenciales. ¿Creemos que el hombre es libre? Si soy libre, puedo decidir lo que hago.
Y por tanto, donde digo sí puedo decir no, y donde digo no puedo decir sí. Curiosamente, lo que me hace sentir libre es poder elegir entre el bien y el mal, entre el sí y el no. Porque claro, si yo siempre digo sí y no me atrevo nunca a decir no, seguramente estoy condicionado. Si yo no tengo alternativas de elección, no soy libre. De hecho, esto lo aplico a los trabajos, a las amistades y a las novias. Claro, si solo tienes una novia, de hecho puedes dudar de hasta qué punto tu novia es la mujer adecuada para ti. Incluso en fases en las que estás indeciso, si tienes dos novias, también es una libertad relativa, porque es una dicotomía, es A o B, C. En cambio, si tienes A, B o C, eso ya es una elección. 2 es una dicotomía, 3 es una elección. Nos convendría, para sentirnos libres, tener más de una opción laboral, mejor amorosa, 3 que una. Claro, evidentemente, cuando digo mejor 3 para elegir, no 3 para compaginar. Porque eso que quede claro, que quede claro. Es cierto que en fases de libertad, cuando uno ha roto una relación y pasa por una nueva fase de experimentación, hay personas que se permiten durante un tiempo pues tener simultáneamente 2 o 3 relaciones, pero la mayoría de esas personas, entre 3 y 6 meses, declinan sus afectos. Hasta que llega la adecuada, hasta que sabes cuál es la adecuada. Se declinan por una de las 3 opciones o por una nueva que les hace que no tengan sentido las anteriores. Pues claro, tanto un hombre como una mujer que lleva 2 o 3 meses saliendo con 3 personas, llega uno de los días que dice, ¿qué hago con esta persona si me doy cuenta que estoy mejor con la otra? Y a partir de ahí se define. Por tanto, si queremos tener libertad, hemos de tener libertad de elección, pero para eso necesitamos posibilidad de elegir. Claro. Por eso yo digo que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Porque claro, no sé, yo solo tendré varias opciones cuando mis posibilidades lo favorezcan. Claro. Cuando yo tenga una relación constructiva, asertiva, enriquecedora. En definitiva, cuanto mejor estoy conmigo mismo y menos necesito a los demás, más quieren los demás estar conmigo. Es así, es una gran verdad, pero aunque mentalmente mucha gente diga, no, sí, Antoni tiene mucha razón, luego en nuestra vida no la aplicamos muchas veces, ¿eh? Y vamos muy necesitados, desesperados, mendigando amor, o mendigando trabajo, o mendigando dinero, cuando, si nos quisiéramos de verdad, tuviéramos una buena autoestima, eso ya se daría de por sí, se daría de una manera natural y fluida. Cierto. Pero primero tienes que quererte a ti, quererse uno mismo. El problema básico del ser humano es cómo puede quererse sin sentirse querido. Ahí está. Acabas de dar una clave. Claro, por eso es tan importante tener una buena autoestima infantil. Si recuerdas mi teoría de la seguridad, que por cierto, y gracias a ti y a otras personas que han apoyado mi obra, te comunico a ti y a los seguidores del programa que el próximo 17 de abril el Grupo Vocento, que en España tiene 20 cabeceras de periódicos, publica junto con el ABC del domingo 17 una promoción de salud mental de 14 libros, entre los cuales está El secreto de la autoestima, precisamente, que saldrá el 17 de abril. Y curiosamente, ya comentamos un día que había sido mi libro más leído durante la pandemia, que se habían hecho 5 reediciones, quizá por esto el Grupo Vocento lo ha seleccionado entre sus libros de salud mental, porque lo que defiendo ahí es que hemos de depender más de nosotros y menos de los otros. Y eso nos damos cuenta, Alex, en épocas de crisis, cuando nos damos cuenta que todo está en precario, que hay una pandemia que no sabemos cómo controlar, que hay una angustia que no sabemos cómo neutralizar, que hay conflictos de pareja que no sabemos cómo resolver. Y la pandemia ha agudizado todo esto. Y por suerte, la mayoría de las personas, en lugar de empezar a reclamar a los poderes públicos o a la sanidad lo que podían hacer por ellos,
junto a eso han empezado a preguntarse qué puede hacer cada persona por sí misma. Y lo que puede hacer cada persona por sí misma es tomar el control de su propia vida en aquello que depende de él. Entonces solo hay una realidad, esa es objetiva, pero la forma de vivir esa realidad ya es subjetiva. ¿Qué hago yo con mi realidad? Por eso Kant hablaba de la cosa en mí, por eso Ortega decía que yo soy yo y mi circunstancia, y que si no arreglo mi circunstancia, no me arreglo yo. Gracias a esto, El secreto de la autoestima, que es un libro de empoderamiento en el que cada uno puede preguntarse, haciendo un balance existencial de su grado de felicidad actual, dónde la puede fundamentar, cuáles son sus carencias, cuáles son sus zonas erróneas y cuáles son sus potenciales. Y entonces ofrezco la metodología que yo creé en el año 2004, que es la terapia vital, para ponerla al servicio de que cada uno se convierta en terapeuta de sí mismo. Por eso, curiosamente, en épocas de crisis es cuando surgen nuevas alternativas, nuevas filosofías. Y en estos momentos, puesto que el capitalismo se ha hipertrofiado y el comunismo ha fracasado, hemos de darle una oportunidad al humanismo y reconvertir el capitalismo en capitalismo humanizado, a través del empoderamiento personal que haga que nuestra felicidad dependa más de nosotros y menos de los otros, y que nosotros seamos los principales responsables de nuestra estrategia de superación personal, de resolución de conflictos y de búsqueda de amores armónicos. Pero quizá para eso deberíamos superar nuestra biología, superar al instinto o asimilarlo de otra manera, porque siempre nos hemos relacionado por tribus, una tribu se quiere imponer a la otra, ¿no? Entonces hay que ganar al otro para tener su terreno, somos cazadores, ¿no? Hemos de canalizarlo adaptativamente, ¿sí? Porque, por suerte, hoy en día no hemos de disputarnos las presas. Desde que estamos en una sociedad que cultiva y que cuida la ganadería, o sea, evidentemente los recursos son limitados y hemos de repartir esos recursos adecuadamente, pero evidentemente de lo que se trata no es de que unos tengan mucho y otros pocos, sino de disfrutar de lo que tenemos y de disfrutar de lo que repartimos. Así de sencillo. Disfrutar de lo que tenemos. Y mucho más fácil de hacer, porque entonces lo que hemos de hacer es canalizar el instinto y reconvertir el egoísmo que todos tenemos, porque no es más que la expresión socializada del instinto de conservación, reconvertirlo en egoísmo positivo. Lo cual quiere decir que yo he de intentar estar bien y satisfacer mis necesidades, pero eso tiene por límite que yo no he de perjudicar tu derecho a satisfacer las tuyas. Y ese es el gran problema del amor. Claro. Yo quiero estar contigo, pero si tú no quieres estar conmigo, yo no te puedo obligar. Por tanto, lo que hemos de hacer es seducir. ¿Y cómo seducimos? Pues divirtiendo e interesando y teniendo relaciones enriquecedoras, asertivas, constructivas. Las personas, Alex, no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, sino por las aportaciones positivas que hacemos a la relación. Por eso el arte de enamorar es mejorar, y a partir de esa mejora, nuestra expectativa de que las personas que a nosotros nos gusten, les gustemos nosotros a ellas, aumentará. Estoy compartiendo ahora en el chat un enlace, por si queréis adquirir la masterclass que en su día hizo con nosotros Antonio Bolinches, que está grabada en vídeo, la podéis adquirir a través de nuestra página web. ¿Por qué? ¿Por qué comparto esta masterclass? Porque es la base, el fundamento que muchos y muchas necesitáis, por algo que antes decía Antoni, y que tiene más verdad, vamos, que un santo. Gracias dice eso. Por lo de santo. Tiene más razón que un santo. Y es que tienes que aprender a quererte aunque no te sientas querido. Quiérete aunque no te sientas querido. ¿Eso cómo se hace? Por eso, entendiendo la razón por la cual no nos hemos sentido queridos. La primera ley de la psicología es la ley de la causalidad.
lo cual quiere decir que todo tiene una causa. El problema es que hay multicausas, ¿eh? Y por tanto, nuestra realidad puede ser tributaria de distintas vivencias y situaciones del pasado de las que no siempre somos conscientes. Porque si tú me pegas una bofetada y a mí me duele la mejilla, yo relaciono la bofetada con el dolor de mejilla. Pero si lo que tú me has hecho es infringir un sufrimiento psicológico, yo me lo niego porque no quiero sufrir, entonces me quedo con el sufrimiento, pero no detecto la causa. Y cuando es un déficit afectivo infantil, cuando no nos han cuidado como necesitábamos y hemos tenido un agravio comparativo. De hecho, en mi libro Peter Pan puede crecer, hablo de cómo el déficit afectivo infantil condiciona nuestra autoestima de adultos. Claro, he tenido casos de familias con 3 hijos y cada uno de los hijos tenía un sentimiento de agravio comparativo con respecto a los demás. Porque claro, imagínate que tú eres el más guapo, pero tu hermano es el más inteligente y el otro es el más simpático. El simpático envidia al inteligente y al guapo, el guapo envidia al inteligente y al simpático, y el inteligente a lo mejor envidia al guapo y al simpático. Claro, por tanto, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cómo me acepto como soy? Me mejoro en lo que puedo y llevo mejor aquello en lo que no puedo mejorar. Esa es la fórmula que ofrezco en El secreto de la autoestima. ¿Cómo? A través de ese diálogo interior en el que yo tengo un debate interno entre las necesidades de mi niño, las recomendaciones de mi padre, y mi adulto decide lo que me conviene y empieza a detectar. Claro, muchas personas ya cuando les preguntas, intuitivamente aplican la inteligencia constructiva. Que no es que mis padres no me quisieran, es que eran poco cálidos. Por ejemplo, la falta de calidez afectiva infantil genera un déficit afectivo. Por ejemplo, poner de ejemplo a alguien para que te estimule, a ti te puede estimular, pero a otro le puede acomplejar. Sí. Por tanto, los padres lo hacen lo mejor que pueden en función de lo que saben. Y evidentemente, aunque nuestros problemas puedan venir ocasionados por los demás, la solución solo puede venir de nosotros. Y entonces por eso uno se ha de convertir en terapeuta de sí mismo. Ser adulto es educar al niño interior, sí, dialogar con nuestro padre interno, reconocer nuestros defectos para corregirlos y detectar nuestros potenciales para mejorarlos. Uh-huh. Sistema PAN, ¿no? Padre, adulto, niño. Podéis preguntar, Antoni, en el chat, podéis preguntar en mayúsculas lo que queráis sobre cualquier tipo de tema. Hemos empezado hablando del secreto de la fuerza interior, cómo recuperar esa autoestima, recobrar la autoestima, pero a partir de aquí también le podéis preguntar sobre cualquier cosa que queráis. Aquí me están preguntando dónde conseguir los libros de Antoni. Los tenéis en Amazon y cualquier librería física, suerte, digital. Están todos, vamos. Todos se siguen reeditando, por suerte. Sí. Desde mi primer libro. Por suerte no, por talento. Bueno, gracias, porque las editoriales han confiado en mí, pero también es cierto que las editoriales confían en ti cuando hay lectores que apoyan tu obra. El éxito de un escritor está en que los lectores encuentren en lo que escribe algo que les ayuda a distraerse o a mejorarse. La novela para distraerse, la autoayuda y la psicología práctica para mejorarse. Pero es cierto que hay novelas ejemplares, nunca mejor dicho, que son novelas inspiracionales. Decía Cervantes que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. El propio Quijote es un libro de autoayuda. Encuentras refranes, sí, encuentras moralejas, encuentras el diálogo interior, en ese caso entre Sancho Panza y el propio Don Quijote. Y además, mi tesis, es una tesis que desarrollaré en un futuro, es que el Quijote es un libro de autoayuda. ¿Sabes para quién? ¿Para quién? Para Cervantes. Cervantes curó su propia neurosis escribiendo el Quijote, porque Cervantes tenía la impresión de que no había tenido el éxito que se merecía.
y escribiendo el Quijote hizo una catarsis y encontró el éxito. Mediante la escritura, a través de la escritura. La terapia, o sea, hay una terapia existencial que es escribir. Es más, casi todas las metodologías terapéuticas te dicen que si tienes ganas de escribir, escribas. Porque si tú escribes, tu problema ya lo estás exteriorizando, lo estás localizando, lo estás focalizando, y tú ya no eres el problema ya no está en ti, sino que lo tienes fuera. Y entonces ya es un objeto a tratar, porque lo has objetivado y lo has externalizado. Evidentemente hay muchas metodologías. En la Sociedad Norteamericana de Psicología habían censadas hace unos 20 años, que es cuando yo estudiaba estas cuestiones, 160 métodos terapéuticos distintos. Desde entonces se han creado algunos, uno de ellos el mío, la terapia vital, pero como supongo que mi labor no es extraordinaria, sino relativamente frecuente en distintos países, yo creo que en estos momentos habrán al menos 200 metodologías suficientemente sistematizadas al servicio de las personas que consideren que la psicoterapia les puede ayudar a resolver problemas o a desarrollar potenciales. Y a partir de ahí aplico un principio fundamental. Cuando los medios de comunicación me preguntan ¿quién ha de ir al psicólogo? Pues la respuesta es muy elemental. Todos. Todo el mundo que quiera. Segundo, aquel que detecte que las cosas no le van como él desearía o no es tan feliz como le gustaría. Y tercero, aquella persona que demasiadas personas le dicen que se lo haga mirar. ¿Entiendes? Claro, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Si toda la gente te está diciendo, oye, no vas por buen camino, sí, quizá ya es momento de pedir una visita con el psicólogo. Yo lo digo siempre, es decir, terapeuta, psicólogo. Habría que hacer como la ITV o una consulta periódica para saber cómo está nuestro mundo emocional, mental. Muchas personas lo hacen. Yo tengo clientes, desde que empecé hace... Sí, no hay que esperar a que te vayan muy mal las cosas. Hace ya 45 años y tengo personas que me han venido los hijos y en algún caso me envían incluso a los nietos. O sea que todos podemos ayudarnos a todos y ojalá todos tuviéramos la inteligencia intuitiva de detectar que no lo podemos resolver todos solos y que, repito, una de mis máximas preferidas, nadie sabe tanto como todos juntos. Ojalá todos asumiéramos que podemos aprender de todos. Antonio ha recomendado un método que yo recomiendo. El otro día más se lo decía a mi hijo. Es decir, cuando acabe el día, escribe todo lo que te ha pasado, lo que has sentido, las emociones, qué problemas has tenido. Porque es cierto que cuando todo está aquí en la mente, claro, y no lo bajamos, claro, no lo sacamos, parece todo mucho más grave o dramático de lo que es realmente. Cuando lo pones por escrito dices, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, ahí está, sí hay un problema, pero cuando lo escribes, y lo has a veces pasa algo mágico que te viene la solución. Y lo has externalizado. Además. Lo expulsas fuera de ti. Claro, es que hay mucha carga mental también. Claro, no es lo mismo que tú seas el problema que saber que tú tienes un problema. Y tú sabes que tienes un problema cuando lo has objetivado. Claro, el primer reto en una psicoterapia es saber por qué te ocurre lo que te ocurre. O sea, saber cuáles son las razones de tu malestar, de tu inseguridad, de tu frustración, de tu inquietud, de tu depresión, de tu crisis de angustia, de tu taquicardia, de lo que sea. Iván Quevedo dice, increíble programa, muchas gracias, dice, y precisamente siempre he batallado en no amarme a mí mismo. Claro, ¿y cómo podría sanar a mi niño interior? Se debe empezar por ahí, ¿no? Sanando al niño interior. Claro, se habla mucho, sí, Antonio, del niño interior. El niño necesita afecto, necesita sentirse querido, necesita sentirse valorado. Y si no ha sido así, es una carencia, que si no nos la negamos, nunca la resolveremos. Primer requisito para resolver un problema es reconocer que tenemos el problema. A partir de ahí, aplico el concepto de autoaceptación superadora, que no es lo mismo que la aceptación pasiva. No se trata de decir, bueno, este es el problema que tengo, ¿qué le voy a hacer? Sino al contrario, este es el problema que tengo, ¿qué puedo hacer? Y siempre podemos hacer algo, y siempre podemos hacer dos cosas a la vez. Una,
resolverlo hasta donde podamos. Y la otra, llevar mejor lo que no podamos resolver. Pero ¿sabes qué ocurre? Que si resolvemos parte del problema, la parte que no podemos resolver también la llevamos mejor porque es menor, pero además, como hemos ganado fuerza de gestión emocional resolviendo el problema, nos hemos empoderado, tenemos mayor seguridad, más herramientas y recursos de resolución de conflictos, entonces aplicamos una aceptación proactiva de aquello que no podemos resolver y lo gestionamos mejor. Metafóricamente, podríamos decir que si no puedes disminuir la carga que has de llevar, procura fortalecer tu musculatura mental para que esa carga para ti sea más liviana, y eso siempre es posible. Más preguntas por aquí. Claro, ¿qué haces también para el niño interior? Iría bien, ¿no, Antoni? Darse placeres, caprichos. Claro, es que el niño necesita placer. gratificaciones, claro. El niño necesita placer. Lo que pasa es que han de hacer placeres del niño educado. El niño ha de ver qué placeres le dan placer sin perjudicarle. Y por eso la persona ha de hacer una transacción entre lo que el niño necesita y lo que el padre le permite. Si recuerdas mi definición de la madurez, no es más que la capacidad que tiene el adulto de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre. ¿Cuál es el diálogo interior en un momento como el nuestro, en donde está normalizada, digamos, los placeres destructivos de la droga, del alcohol, del tabaco? ¿Quién necesita esto? El niño, que necesita consolarse o experimentar. Pero el adulto tiene una información suficiente de que eso es malo, y si su padre le dice al niño que se ha de divertir de otra manera, el adulto que aplica el principio de racionalidad está a favor del padre, y entre el padre y el adulto le dicen al niño: busca otra gratificación que no te perjudique. Y entonces la persona se irá a hacer deporte, el deporte que le guste, o jugará al parchís, o jugará al ping-pong, o irá a ver una película que le pueda interesar. En definitiva, madurar no es frustrar al niño, es darle al niño placeres que no le perjudiquen por medios lícitos. Fíjate qué sencillo. Más preguntas. Dice, por favor, ¿podríais repetir el nombre del libro de Antoni? Bueno, es que tiene muchos libros. A ver, El secreto de la autoestima. Sí, ahora hablábamos del secreto. Hemos citado también Peter Pan. ¿Cómo se llama el Peter Pan? ¿Cuál es exactamente? Peter Pan puede crecer. Peter Pan puede crecer. Pero bueno, el arte de enamorar. El arte de enamorar. Yo es un libro que os recomiendo, que os puede venir muy bien. Sí. Porque no solo es un libro de cómo, para entender, ¿no?, cómo se inician las relaciones o cómo poder enamorar a alguien. Es un libro sobre todo para que te enamores de ti mismo y empieces a quererte a ti mismo. Porque el arte de enamorar consiste en eso, en mejorarse. No es de seducción, no. Entendido en el sentido frívolo del concepto. No son estrategias de seducción, sino cómo el mejoramiento personal optimiza nuestro atractivo, y a partir de ahí se amplían nuestras posibilidades. Por eso siempre repito que el eslogan o la idea fuerza del arte de enamorar es que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Para el hombre, como tú sabes, para la mujer la cosa no está tan clara. Por eso escribí el síndrome de las supermujeres, que es curiosamente el efecto paradójico que tiene para muchas mujeres, que al mejorar excesivamente no encuentran hombres adecuados para ellas. Por tanto, para el hombre está clarísimo que el arte de enamorar es el arte de mejorar, porque las mujeres se enamoran admirativamente y no se van a enamorar de un hombre al que no admiren. Lo que ya no está tan claro es que las mujeres admirables tengan más facilidades amorosas. La tesis que defiendo en el síndrome de las supermujeres, que está fundamentado en 110 mujeres que han venido a mi consulta, con el siguiente perfil. Alex, tenían entre 40 y 60 años, eran atractivas, eran inteligentes, tenían formación, buena posición económica y eran profesionales de prestigio. Y como consecuencia de tanta excelencia, en lugar de tener más posibilidades amorosas, tenían menos.
Porque había menos hombres que se interesaran por ellas, porque esos hombres tenían miedo, y habían pocos hombres que a ellas les interesaran, porque a la mayoría no los consideraban admirables. Paradojas del mejoramiento excesivo. Por eso, tanto para hombres como para mujeres, el mejoramiento no significa envanecimiento. El mejoramiento no significa sentirse mejor que los demás, sino tan bueno como tu potencial te permita. Ser mejor no es compararse con los demás. No es ser mejor que los demás, sino ser todo lo bueno que tu potencial te permita. Y entonces cuando utilizas la inteligencia constructiva, porque si yo soy un narcisista, y el narcisista no es más que una persona inteligente con déficit afectivo, que para corregir su déficit necesita exhibir sus cualidades, y entonces las hipertrofia, y entonces en lugar de enamorar, lo que hace es generar un rechazo relacional, porque hace sentir mal a los demás. La inteligencia constructiva es la que, al compartirla, se beneficia al receptor y por tanto también beneficia al emisor. Y la destructiva es aquella exhibición excesiva de conocimientos que lo que hace es apabullar al receptor y generar rechazo hacia el emisor. Más preguntas. Cristina Florido dice: buenas tardes, Antonio, me gustaría saber algo más sobre la comida emocional. Claro, ¿qué me como cuando como chocolate? O a veces engullimos, ¿no? ¿Qué emoción, tal? Gracias por la tertulia, me encanta. Bueno, por fin. A ver, paradigmáticamente vemos en las películas norteamericanas, pero que se ha universalizado esa clave de expresión, que ves a la chica que la ha dejado el chico, está sentada encima de la cama mirando la televisión y comiéndose un helado, ¿vale? O chocolate. Es cierto que el chocolate es un antidepresivo natural, pero también es una compensación oral. Metafóricamente es como estoy pasando un trago amargo, intento endulzarlo y hago una compensación oral. Por tanto, casi siempre los problemas alimentarios, anorexia, bulimia, o están relacionados con la autoimagen porque no nos gustamos, o con la necesidad de compensar lo que nos falta por vía emocional, por vía gastronómica o alimentaria. Por eso la única manera de mantenernos en un peso que yo denomino peso natural, que es aquel que puedes mantener en función de tu estructura antropomórfica, es que tengas las otras vías de gratificación. Si mi niño tiene distracciones adecuadas, si mi adulto se siente realizado en mi estilo de vida, en mis relaciones afectivas, en mi proyecto profesional, mi padre estará contento de mi realidad existencial y entonces yo no necesitaré compensar nada. ¿Sabes cómo se alcoholizan muchas personas? En estados depresivos de falta de afectos porque se han sentido abandonados por sus parejas, recurren al alcohol para olvidarse de esto y para euforizarse artificialmente. Y entonces, claro, se olvidan de ese mal momento con una euforia artificial, pero no resuelven el problema. Por eso, para simplificar, cuando alguien viene a verme, lo primero que nos ha de hacer reflexionar es si la persona se está destruyendo o no. Y cuando una persona, a pesar de estar sufriendo, no se está destruyendo, buen pronóstico. ¿Qué quiere decir no se está destruyendo? No está en conductas autodestructivas, no se está drogando, no se está alcoholizando, no está tomando excesivos ansiolíticos para neutralizar la angustia de manera artificial. Por tanto, quien no se destruye, ya se construye. Y en esa base de construcción de no destruirse es donde la terapia o el apoyo emocional o el coaching, en definitiva, cualquier apoyo que ayude a que la persona descubra y desarrolle su mejor parte, está claro
que con el tiempo se dará cuenta que aunque a nadie le gusta sufrir, cuando llega el sufrimiento, si lo encaras bien, si te enfrentas a él adaptativamente, si conoces sus causas y no le tienes miedo a sus consecuencias, sales fortalecido y agradecido, lo cual no quiere decir que las personas estemos contentas de haber sufrido. De lo que quedamos contentas es de cómo hemos aprovechado el sufrimiento para convertirlo en una vía de crecimiento que nos ha hecho mejores a nosotros mismos. Por eso no hay que renegar del sufrimiento ni tampoco anestesiarse, Antonio. Claro, con drogas o con conductas autodestructivas. Drogas y a veces también pastillas, como diazepam y otras, Sí. Porque a veces las pastillas permitidas socialmente te vuelven adicto también, El veneno está en la dosis. Ya decía Paracelso hace 500 años, el veneno está en la dosis. Farmacología, la mínima necesaria. Bien. Psicoterapia, la adecuada, conveniente, según caso, circunstancia, situación y modelo de intervención terapéutica. Hay terapias que son muy intensivas y hay otras, como la terapia vital, que como se fundamenta en que cada uno se convierta en terapeuta de sí mismo, el trabajo principal no lo hace el terapeuta, sino el propio cliente, a través de las pocas sesiones y de los ejercicios que se desarrollan las personas en su mundo privado. Porque claro, al psicólogo puedes ir una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero contigo mismo estás 24 horas al día, y esas 24 horas al día son las que has de aprovechar al servicio de tu mejoramiento personal. Más preguntas. Bueno, por aquí hay un comentario de Teresa de Gea, dice: ya me he comprado todos los libros, ya tengo lectura para los próximos días de vacaciones. Bueno, pues es que, a ver, sí, con todos los libros que ha publicado Antoni, puede estar todo el año leyendo, tranquilamente. Adela Miranda dice, una pregunta: ¿qué hacemos con los niños que se sienten mal porque están gordos? Pues mira, es uno de los principales problemas. Después del problema infantil de la autoestima, en la adolescencia sobre todo, se desarrolla el problema de la autoimagen. Vamos a repetir los 4 factores de la seguridad o de la inseguridad. Pues claro, si yo tengo una buena percepción, seré seguro, y si tengo una mala percepción, seré inseguro. Primer factor, autoestima, se desarrolla en la infancia en función de los afectos parentales, sentirnos suficientemente queridos por padres, abuelos, hermanos, tíos, vecinos, etcétera, etcétera. En la adolescencia viene la primera crisis importante, y además es una crisis universal, que la tienen las personas guapas, las personas altas, las personas bajas, las personas gordas y las personas delgadas, que es la crisis psicoestética de la adolescencia. ¿Y por qué se tiene esa crisis, Alex? Muy sencillo, porque muy guapo que tú seas, siempre tendrás fuera de ti alguna persona que a ti te parecerá todavía más atractiva. Por tanto, siempre tenemos un referente externo que, si nos fijamos en él, nos podremos sentirnos agraviados. Pero es que además tenemos otro referente más peligroso. Es el referente del ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Como yo quiero ser. Por tanto, imaginaros que yo fuera el hombre más guapo del mundo y diría, sí, pero esta peca que tengo aquí me gustaría no tenerla, o me gustaría tenerla aquí. Por tanto, todo el mundo, con respecto a su ideal, está por debajo, y con respecto al mundo externo, evidentemente todos podemos encontrar personas más guapas, más inteligentes, más simpáticas, cualquier de los atributos que nuestra sociedad utiliza como elemento de valoración y de autoafirmación. Por eso lo que hemos de preguntar, evidentemente contestar a la que nos hace una pregunta, que ese problema lo tiene todo niña y toda niño entre los 12 y los 14 años, cuando empieza a desarrollar su estructura corporal, y porque de niños la variable más relevante, a no ser que
seas el gafotas o el gordo o el napias, que eso ya te afecta en la infancia a partir de los 5 o 6 años, cuando en el colegio, evidentemente, no es lo mismo ser el líder, ser el mejor de la clase o ser el capitán del equipo de fútbol, que tener una estructura antropomórfica que desde la inmisericordia de los otros niños y desde un exceso de sinceridad para afirmarse ellos, lo que hacen es burlarse de aquel que, de acuerdo con los parámetros de valoración psicoestética, se consideran menos atractivos. Y es cierto que uno de los grandes problemas es el de estar con un peso por encima del recomendable, pero claro, si eres más alto de lo debido, pues tendrás complejo de jirafa. Si tienes una nariz prominente, pues serás el narizotas. Si llevas unas gafas muy graduadas, serás el gafotas, etcétera. A partir de ahí, aceptación superadora y, si es posible, apoyo psicológico. Cuando antes tratemos las cosas, mejor, pero tampoco hemos de considerar que el psicólogo ha de ser el recurso inmediato y primero de la primera dificultad que tengan los niños, porque curiosamente los niños se van fortaleciendo gestionando dificultades. Curiosamente, para que se quede tranquila nuestra comunicante, yo he visto más problemas en adolescentes y adultos que habían estado excesivamente protegidos que en otros que han tenido que gestionar ciertas dificultades. De hecho, la terapia vital se fundamenta en el siguiente principio: en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos para aprender. Entonces, si tu hijo pesa más de lo debido, él ha de hacer un diálogo interno, tú le has de ayudar desde fuera para que baje parte de ese peso hasta que él encuentre su peso natural, que no quiere ser el peso ideal porque hay que relacionarlo con la estructura antropomórfica, y a partir de esa mejor aceptación, él desarrollará también otras facultades. A veces, cuando uno se apoya excesivamente en una fuente de autoafirmación, abandona las otras. Ahora, si yo me creo que soy el hombre más guapo del mundo, a lo mejor no me dedico a estudiar, a lo mejor solo me dedico a seducir, y entonces dejo de desarrollar otras facultades, otros potenciales. Lo que nos convendría es aceptarnos físicamente, aceptarnos intelectualmente, aceptarnos en autoestima, y a partir de ahí ver qué margen de mejora tenemos en cada uno de estos aspectos. Eso está bien, porque esto que nos dice Antoni, y que forma parte importante de la terapia vital, es que te da mucha tranquilidad, te da mucha paz. ¿Por qué? No estás compitiendo con nadie ni contra nadie. No tienes que ser el más guapo de la fiesta. En entrenador de ti mismo. Claro, es decir, simplemente sacar la mejor versión de ti mismo. Eso, o sea, el amor por mejorarse uno mismo. Eso me parece un eslogan que podríamos patentar, Alex. Desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Para eso hemos de ver cuál es nuestro potencial, cómo lo desarrollamos, cuáles son nuestros efectos y cómo los aceptamos superadoramente para que pesen menos. ¿Y cómo puedo descubrir cuál es mi potencial? Porque esta pregunta también se las trae, ¿eh? Bueno, es más, hay un gran peligro. Las personas que por azares de la vida, cuando somos jóvenes, fiamos, pero malfiamos de cuál es nuestro potencial. Es cierto que el feedback con la realidad externa nos va marcando el camino. Si tú juegas a fútbol y eres el peor, te vas desincentivando. Si quieres ser cantante y no cantas bien, te vas desincentivando. Pero si lo que tienes son potenciales indefinidos, pero tienes una inteligencia notable, yo he tenido casos de clientes y alumnos que han hecho el primer curso de 3 carreras distintas, porque no habían encontrado su camino. ¿Y sabes dónde está el peligro? Que tengas éxito en una capacidad subsidiaria, porque entonces puede ser que nunca desarrolles tu capacidad esencial. Imagínate, Alex, que tú tienes facilidad para la comunicación, pero que a lo mejor también tienes
facilidad para la filosofía. Vale, como has tenido éxito en el mundo de la comunicación, a lo mejor otra capacidad, porque ya te has sentido suficientemente realizado. Por eso hay personas que a los 40 o 50 años dan un salto cualitativo a su proyecto de vida, porque se dan cuenta que lo que han hecho les ha reforzado, pero no les ha realizado del todo. Y entonces se dan cuenta que han tenido éxito en una capacidad subsidiaria, pero no en la capacidad esencial. Si te das cuenta demasiado tarde, mejor que no te des cuenta, porque ya no puedes, de alguna manera, rentabilizar el cambio. Claro, si yo a los 75 años que cumpliré me digo a mí mismo que hubiera preferido ser bombero en lugar de psicólogo, mejor que no me lo diga, porque ya no puedo ser bombero. Es importante eso. Y también porque, a ver, la vida te da el tiempo que te da, tienes la energía que tienes y tampoco puedes estar desarrollando a veces todos los talentos que uno puede tener, ¿no? Tienes que escoger alguno y ser un maestro en eso. Chaplin decía que la vida es tan corta que solo nos da para ser aprendices. Chaplin, que era un gran maestro. O sea, esa actitud de saber que a pesar del éxito, en lugar de envanecernos, podemos de gestionar bien y que siempre podemos hacer las cosas mejor, repito, no para estar por encima de los demás, sino para estar a la altura de tu potencial. Por aquí preguntan, Antoni, ¿cómo le puedo entrar a alguien que me gusta? ¿Cómo le entro a alguien que me gusta? La mejor manera de enamorar, te voy a decir el secreto, ahora que solo nos siguen unos cuantos miles de personas, la mejor manera de enamorar es no intentarlo. Crear buen rollo comunicativo, porque la empatía y la simpatía suelen ser recíprocas, aunque no son simétricas. Si la otra persona, un amigo mío, puedo decir su nombre porque le pedí autorización para ello, Francesc Miralles, que ha escrito el famoso Ikigai, que lleva vendidos 5 millones. Lo tuvimos aquí la semana pasada. De ejemplares. Sí, sí. Sí. Gran amigo, gran maestro. En su libro, en su último libro, dice: si le has de preguntar a una chica si quiere ser tu novia, va a ser que no. O sea, la mujer, si tiene interés por ti, ya te lo hará llegar. Y la mejor manera de enamorar es despertar su interés. Y para eso divertir e interesar. Y todos podemos divertir e interesar en función de nuestro perfil, lo cual no significa que tengamos que hacer el payaso, sino simplemente estar seguros de nosotros mismos y ver si se crean corrientes de simpatía recíproca. Porque el problema no es por qué le hemos de entrar a una chica porque nos gusta, sino que nos guste por su perfil y por su potencial sintonía, no porque tenemos la necesidad de que nos quieran y entonces nos fijamos en todas las personas que nos gustan físicamente, porque nuestra necesidad compulsiva es cubrir el déficit afectivo. Por eso, la mejor manera de enamorar es no intentarlo, pero para no intentarlo hemos de tener la buena autoestima, y para tener la buena autoestima hemos de habernos sentido queridos. Y aprender a estar solo. Aprender. Liberarnos de la necesidad de estar en pareja. Llevar bien el estar solo. Alguien dijo, si cuando estás solo te sientes solo, entonces es que estás en mala compañía. La primera compañía que ha de ser buena es la propia. Y cuando tú eres buena compañía para ti mismo, encontrarás personas que querrán andar en el camino de la vida en paralelo, no uno hacia el otro, sino, como decía Antoine de Saint-Exupéry, amar no es ir uno hacia el otro, sino andar juntos en la misma dirección. Pero para andar juntos en la misma dirección, cada uno ha de soportar su propio peso, porque entonces cuando no somos una carga para los demás. En el caso que decías antes, hay más dudas aquí en el chat, dicen, ¿y qué señales transmite, por ejemplo, la chica, ¿no?, de que le gustas? Bueno, sí, hay un lenguaje psicoestético, hay un lenguaje actitudinal. Los que tienen libros de estrategias de seducción te ayudan a detectar ese acercamiento. Primero, rompen la barrera interpersonal. Segundo, sonríen. Tercero, el cuerpo está orientado hacia adelante. O sea, cuarto, se tocan el cabello. En definitiva, pero claro, lo que no podemos ir es con un medidor de todo eso.
simplemente Vas anotando, ¿no? hemos de ver Toca el pelo, que tal. estamos diciendo algo y que la otra persona está receptiva y se crea una corriente de comunicación. La clave de todo es la comodidad relacional. De esto no solo hablo en el arte de enamorar, sino también en amor al segundo intento. Primero ha de haber una simpatía física, luego ha de haber una comodidad relacional. Y a partir de ahí, actualmente, como el modelo sexual es muy permisivo, las personas ya intiman. Si al intimar hay un buen acoplamiento sexual, entonces ya quedan para volver a salir. Y entonces han de ver si, además de comodidad relacional, tienen una cierta compatibilidad de caracteres y una escala de valores similar. Y a partir de ahí todo fluye. La clave es que la relación ha de ser cómoda. Eso quiere decir que has de poder estar con ella sin dejar de ser tú. Alex, ¿sabes de todos los aforismos que voy publicando periódicamente en redes sociales? ¿Sabes cuál es el que tiene más likes? ¿Cuál? 20.000 likes. 20.000. El secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de ti mismo. Qué bueno. Qué bueno. No dejar de ser tú mismo por contentar al otro. Porque entonces no sabes si enamoras por lo que eres, por lo que finges, por lo que aparentas, por lo que no puedes disimular. Te falseas. Tú has de ser aceptado desde la autenticidad. Otra cosa es que la autenticidad es la mejor versión de ti mismo. Claro, evidentemente, si yo digo, para que me quiera por mí mismo, voy a ir a ver a esta chica sin afeitar, sin duchar, sin lavarme el pelo, y entonces voy allí y hola, ¿cómo estás? No, es que estoy muy solo, nadie me quiere, ven a ver si tú me quieres, ya estoy perdido, esa chica me deja inmediatamente, ya no querrá salir conmigo. Yo he de ser la mejor versión de mí mismo sin falsearme a mí mismo. De hecho, cuando era jovencito, antes de escribir El arte de enamorar, les decía a mis amigas de los 20 años que algún día escribiría un libro que se llamaría Aprende a ligar en 10 lecciones. Pues esas 10 lecciones están en El arte de enamorar y están en Amor al segundo intento. Claro, es que uno dice, es cierto, ¿eh? Es decir, uno para mostrar su mayor encanto, mostrarse tal y como es, tiene que ser natural, obviamente, y relajado. Pero claro, excesivamente relajado tampoco. No, a ver, no nos podemos descuidar. Tiene que haber cierto grado de incomodidad siempre para que una relación funcione. Pero hay un cierto miedo escénico. Sí. Lo que los actores sienten en el escenario, que es la búsqueda de aprobación, saber si lo haremos bien y si seremos aceptados, eso nos activa, nos permite estar en alerta. Lo que ocurre que es interesante, porque seguramente la pregunta que nos hacen tiene que ver con un fenómeno muy frecuente del que no somos conscientes si no nos trabajamos psicológicamente. Es esas personas que se acercan al otro sabiendo que no van a hacer un acercamiento adecuado para tener una coartada para el rechazo. Porque claro, si yo me acerco a ti con mis mejores armas para gustarte y tú me rechazas, yo me siento fracasado. Pero si yo me acerco a ti de manera inadecuada y tú no me aceptas, yo digo, claro, de la manera que me he acercado, tengo una coartada para justificar el fracaso. Y si me aceptas, entonces digo, soy maravilloso, voy a mi rollo y encima me aceptan. Por tanto, no hemos de ser la peor versión de nosotros mismos para justificar el fracaso, sino la mejor versión posible, sin falsearnos, para posibilitar el éxito, pero desde la autenticidad. Claro, pues a veces si pasa, quieres, ¿no? Un día podemos Sí. hablar de el arte de enamorar de una manera más sistemática. Yo creo que sí, porque es muy interesante, por cuanto tiene que ver con respetarse a uno mismo y quererse a uno mismo. No para agradar a otros, sino simplemente para encontrar esa persona que encaje contigo. Es importante encontrar a la persona que encaje contigo. Y para eso, claro que tienes que ser natural y auténtico. Pero ser natural, auténtico no quiere decir me estanco, no hago nada, me acomodo, me relajo y ya está. ¿No? Es decir,
saca la mejor versión de ti mismo. Claro, Es decir, ¿qué tienes que exactamente. perder? Sí, es genial sacar los mejores recursos, la mejor versión de uno mismo. Sin y así se falsearte, acerca, claro, sin ni falsear, aparentar lo que no eres, y se acerca a la evidentemente. persona que encaja Claro. contigo. El problema que a veces cuando encuentras a la persona que encaja contigo, tiendes entonces a acomodarte, ¿no? Porque ya lo tengo. Ya lo he Sí. conseguido, pues me acomodo, me adoceno, ya Sí, ni me cuido porque tampoco. La paso fase de de todo. enamoramiento pasional dura 2-3 años. Luego se pasa a una fase homeostática de amor estable. Y si no, la pareja es para quien la trabaja, como Sí. la tierra. De hecho, en un aforismo sobre el amor digo que el amor nace en el campo, pero lo hemos de cultivar en el jardín. Y si no cultivamos el amor, no haciendo un esfuerzo excesivo, porque repito, lo natural en una relación estable es que la relación sea cómoda. El esfuerzo lo hemos de hacer solo cuando sobrevienen crisis, pero lo que no puede ser es que la pareja sea una crisis permanente. Eso significa Bueno, que pues eso te mantiene vivo tenemos también. una dinámica que nos neurotiza. Claro. Correcto. Por tanto, el amor sabio es aquel que permite estar bien con el otro sin dejar de ser uno mismo y que favorece relaciones enriquecedoras para ambas partes, en la que cada uno se siente libre de estar con el otro y entonces se convierten en una pareja complementaria, que es aquella pareja que se siente libre y comprometida desde la voluntad y disfruta de estar acompañado del otro y disfruta también de sus momentos de soledad. Antoni, seguiría mucho más tiempo hablando contigo, porque la verdad es que se pasa el tiempo volando. Yo a veces también quedo con Antoni aparte, y hacemos nuestras charlas, vamos a hacer un café, tenemos Cosa a que es comer un juntos placer para mí. y disfrutamos, la verdad, porque es una charla filosófica, también existencial, emocional, de aquellas que realmente te llenan el alma, como estas charlas que tenemos con Antoni cada 15 días aquí los jueves. Antoni, gracias por estar aquí en El Comunica. Gracias a ti, Alex. El próximo programa yo creo que estaría bien hacer un monográfico sobre el arte de enamorar. Me parece bien. Incluso haremos promoción antes en redes sociales para que hagáis llegar vuestras preguntas con antelación, Antoni, porque yo creo que es un tema que es importante trabajar en ello. Incluso, ¿sabéis lo que haría? Me compraría el libro del arte de enamorar y así ya asimiláis todos los contenidos del libro y ya venís con preguntas para el próximo programa. De hecho, es uno de los libros que en las Es una maravilla, sesiones- es una maravilla. En las sesiones de lectura me invitan en bibliotecas o librerías de encuentros con los lectores y después de El secreto de la autoestima y la felicidad personal, el arte de enamorar es uno de los que con frecuencia generan estos encuentros con los lectores. Además, curiosamente, es mi libro más traducido. El arte de enamorar está en portugués, está en japonés y está en coreano, además de en catalán y castellano. Qué bueno. El arte de enamorar, a la venta en todas las librerías físicas y digitales. Antoni, muchas gracias. Hasta el próximo día, Alex.